continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. UCATV. Educación por televisión. Educación de calidad. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, contando ahora una historia que es grande, en cuanto que realmente Abdón Calderón fue un héroe en la batalla de Pichincha. Eso nosotros no lo podemos negar ni lo vamos a negar. El parte de Sucre habla de ello. Él resalta en el parque el heroico comportamiento del teniente Calderón, que presumiblemente morirá. Lo dice en el parte de guerra, escrito al día siguiente, Antonio José de Sucre. Eso sí es una gran historia heroica. Pero es la pequeña historia de quienes se van copiando unos a otros. Eso sí es pequeño. Eso no es grandioso, no es heroico. ¿Dónde puedo yo encontrar un antecedente a estas 4 heridas, etcétera? ¿No? Después lo de Manuel J. Calle ha sido todavía más adornado por otros escritores, sobre todo en libros para escolares. ¿No? Hay una leyenda española, para ser exacto, de una región de España, que es el País Vasco, en que se habla de la sangre vasca, del heroísmo de la sangre vasca, y que fue publicada ya a principios del siglo XIX por un historiador vasco, Laiburu, en una muy conocida historia del señorío de Vizcaya, en que narra una serie de acontecimientos legendarios de Vizcaya. Partiendo de esta historia, en que se narran, como digo, leyendas, historias sobre el mundo vasco al norte de España, un muy conocido en su tiempo novelista romántico español, don Francisco Navarro Villoslada, escribió una novela que en su tiempo, como digo, fue muy leída. Hoy día también se lee, pero ya casi no resiste el paso del tiempo, dada la forma de escribir de los escritores románticos, y ya a veces a nosotros nos cansa, no nos llama la atención el estilo de los libros que acabo de leer. Claro, el de J. Calle es más vivo, más palpitante, porque también está dedicado a exaltar la memoria del héroe niño y el patriotismo de los niños. No. Bien, don Francisco Navarro Villoslada escribió una novela, Doña Urraca de Castilla. Esta es una novela histórica. Se basa en hechos reales. Doña Urraca, a nosotros este nombre nos parece feo, Doña Urraca fue realmente reina de Castilla, ¿verdad? Pero alrededor de las luchas que se dieron en su tiempo, tema sobre el cual no voy a entrar por razones obvias, el novelista elabora toda una serie de acontecimientos novelescos. No hay que olvidar una cosa, que además de ser novelista, un escritor muy prestigioso en su tiempo, don Francisco Navarro Villoslada era también historiador. Había investigado, había consultado archivos. No era un simple novelista que inventa cosas, sus novelas tienen una base histórica real. De hecho, como digo, esto que vamos a leer está basado en una obra del señor
La Iburu, ¿no? Historia del señorío de Vizcaya. No se inventa el señor Francisco Navarro Villoslada. Además, lo digo entre paréntesis, don Francisco Navarro, además de ser novelista, historiador, fue ensayista, político, gran defensor de la causa carlista en las guerras carlistas del siglo XIX. Él era considerado uno de los padres de esta ideología carlista, tradicionalista, un católico a macha martillo. Y él escribió esta historia, esta leyenda. Voy a leer. Un noble caballero de apellido Olea llevaba como alférez la enseña del ejército castellano. Huir como todos huyen puede hacerse sin particular afrenta y sonrojo. Arrastrado el guerrero por la obediencia o por el ímpetu de la ciega muchedumbre. Pero ir teniendo en sus manos el emblema de honor, la bandera del campo, por nada se disculpara a los ojos del caballero de Olea. Esperó, pues, a pie firme solo con algunos soldados que no pudieron resistir tan noble ejemplo. Esperó, con su estandarte en la izquierda y el acero en la diestra, la arremetida de aragoneses y navarros. De la primera cayeron muertos cuantos a su lado estaban. Él, sin embargo, quedó ileso. Se defendía con la mayor bizarría, pero de un tajo vino al suelo la mano con la que empuñaba el asta del castellano Pendón, que no por eso dejó de seguir enarbolado. Quedaba al caballero de Olea una mano todavía, y antes que defender con ella su vida, debía sostener el honor de su bandera. La asió con la derecha, gozoso de que al trasladarla no se hubiese inclinado ni abatido ante sus contrarios. ¡Olea! ¡Olea!, clamaba con entusiasmo el heroico alférez, cuando otro tajo vino a partir la mitad del brazo que le quedaba. Ni aun así cayó al suelo la bandera de Castilla. Con los dos brazos rotos, cruzados al pecho, continuaba sosteniéndola, y radiante de gozo porque permanecía erguida, clamaba con acento fervoroso: ¡Olea! ¡Olea! ¡Ríndete!, le gritaron los aragoneses asombrados de tanto valor. Castilla y Olea, respondió el alférez con altanera sonrisa de triunfo. Uno de los contrarios echó mano del asta para arrancarla, pero los brazos partidos de Olea parecían dos barras de hierro clavadas a la coraza. Recibió luego un mandoble en el hombro derecho. El brazo cayó cortado de raíz y Olea acudió con los dientes en auxilio del izquierdo, que mantenía aún la enseña como si estuviese fija en el suelo. Otro golpe vino a derribarle el brazo que le quedaba, y entonces aquel tronco sin ramas, no pudiendo hacer más por el honor de su estandarte, lo dejó caer y se arrojó encima, como para defenderlo todavía con su cuerpo mutilado. Solo entonces pudieron los aragoneses arrebatarle el pendón que se le había encomendado. Lo desenrollaron. Las armas de Castilla habían desaparecido, borradas con la sangre del alférez. Hasta aquí el fragmento de la novela Doña Urraca de Castilla de Francisco Navarro Villoslada. Nos falta un dato importante. ¿En qué año se publicó esta novela? En 1849. 30 años antes del libro del señor Scarpetta y del señor Vergara. Habíamos dicho que el libro Diccionario Biográfico de los Campeones de la Libertad se publicó en 1879. El libro del señor Navarro Villoslada se publicó en 1849. Y ustedes ven que en la lectura de ese fragmento de la novela Doña Urraca de Castilla se ven otras similitudes con Abdón Calderón. Otras similitudes que no constan ni en Andrade ni en Manuel J. Calle. Porque, no sé si influenciados por esta novela o por alguna otra razón, los historiadores han hablado de que Abdón Calderón era el abanderado precisamente de las tropas patriotas. Si ustedes leen o escuchan lo que decía Manuel J. Calle, no encuentran eso.
no dice que se envolvió en la bandera patria. Si ustedes leen también el texto del señor Andrade, tampoco dice que él era el abanderado. No, igual sucede con el del señor Escarpeta. Sin embargo, ustedes pueden ver en murales, en dibujos también para libros escolares, etcétera, a don Calderón llevando la tricolor, que después será el tricolor nacional, ¿no? La bandera tricolor. No es así. Esto es tomado, como digo, fantasiosamente de Navarro Villoslada, los que lo leyeron y no dijeron nunca que ahí se había inspirado el señor Escarpeta, después Andrade, después J. Calle, no lo dijeron nunca. No. A lo mejor les dio vergüenza que la narración de la acción heroica, verdaderamente heroica de Calderón en la batalla de Pichincha hubiese sido tomada de una novela española romántica. ¿Y por qué vergüenza? Porque lamentablemente a veces nosotros tomamos estos asuntos con poca madurez. Yo recuerdo cuando se comenzó a decir, hace tal vez unos 30 años, que Abdón Calderón no murió en el Pichincha, partiendo del parte de Sucre. De hecho, un historiador entrevistado por televisión leyó el parte de Sucre y dijo, ahí, el día siguiente, Sucre dice que Abdón Calderón presumiblemente morirá. Por consiguiente, ese es un documento real, oficial, ¿no?, sobre la muerte de Calderón. Esto no quiere decir que no haya sido un héroe, no. Queremos decir solamente que no cayó ahí en el campo de batalla. Pero eso es aproximadamente unos 30 años era de esto. Antes era intocado. Y cuando esto se comenzó a decir, como digo, el primero fue un historiador en un canal de televisión, leyendo el parte de Sucre, algunos dijeron, entonces Abdón Calderón no fue héroe. Y pasaron de un extremo a otro. Del mito del Abdón Calderón con 4 balazos en las 4 extremidades al mito de Abdón Calderón no héroe. Y se reproducían otras leyendas, otros mitos. Algunos decían que Abdón Calderón había sobrevivido a la batalla de Pichincha, pero tullido. Las 2 piernas heridas no pudieron sanar y habría vivido en Cuenca toda su vida escondido para cobrar, ¿no?, para que su madre pudiera cobrar esa pensión que le había dejado Bolívar, lo cual es un invento totalmente tonto, porque si Abdón Calderón hubiera sobrevivido tullido, Bolívar sin ninguna duda le habría otorgado a él directamente la pensión vitalicia, ¿no? De tal manera que estas cosas se dicen, se hablan, ¿verdad?, se comentan, pero no hay justificación posible. Resumo hasta aquí lo que estamos diciendo. Abdón Calderón fue un héroe, pero no murió como relatan estos autores. Esa narración, para mi modesto criterio, viene de un texto romántico español de 1849, Doña Urraca de Castilla, de Francisco Navarro Villoslada. Bien, sigamos con este pequeño análisis, comentario, y digamos lo siguiente. Y bueno, Abdón Calderón no murió en las faldas del Pichincha. Acabo de decir que tampoco murió al día siguiente. Se prueba con documentación. Y nosotros ahora sabemos con toda certeza que Abdón Calderón murió en los primeros días de junio. He leído hace poco en una carta a un periódico o en un artículo en un periódico que murió el 7 de junio. Vamos a ver que eso también puede ser discutido. Interrumpimos aquí este segmento para entrar ya a este tema tan interesante, la muerte de Calderón, con documentos fehacientes y ya conocidos. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. Grandes y pequeñas historias de la historia.
Telesucesos, porque Quito TV. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. Grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en este su programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Estoy comentando ahora, rodeado de libros, la acción heroica de nuestro Abdón Calderón. Y decía yo que en primer lugar tenemos que recordar que Abdón Calderón no murió en el Pichincha, el día mismo de la batalla. Tampoco murió al día siguiente. No, murió más tarde. Cuando se comenzó a decir que había muerto más tarde, también se publicaron artículos, en fin, en algunos libros, que había muerto en el hospital de San Juan de Dios, a consecuencia de un tifus del cual se habría contagiado precisamente en ese hospital. Nosotros tenemos documentos de la época que nos dicen que tampoco murió en el hospital de San Juan de Dios. Cuando digo nosotros no me refiero a mí, me refiero a los ecuatorianos. Yo no tengo esos documentos, tengo solamente copias. Cuando finalizó la batalla de Pichincha, como Abdón Calderón pertenecía a una familia importante de Cuenca y Guayaquil, no nos olvidemos que era Calderón Garaycoa, él no fue llevado al hospital de San Juan de Dios con los otros soldados, con los soldados rasos, no. Él fue recibido, acogido y cuidado en la casa de don José Félix Valdivieso y Valdivieso, uno de los prohombres de la época. Como ustedes saben, don José Félix Valdivieso llegará a ocupar cargos altísimos en la historia republicana, tanto en la Gran Colombia como después, un servidor de la patria, en fin. Entonces, en esta casa de don José Félix Valdivieso y Valdivieso, fue acogido y cuidado Abdón Calderón. Se conserva el acta de defunción y de sepultura firmada por un fraile mercedario. Para no cansarles a ustedes, no he traído yo los documentos para leerles a ustedes, porque estoy solamente tratando de indicar que la verdad no se compagina con las leyendas que hemos leído, nada más. Este no quiere ser un programa erudito, de ninguna manera. Entonces, un fraile mercedario escribe, ¿no?, la partida de defunción de Abdón Calderón. O sea, Abdón Calderón murió en la casa de don José Félix Valdivieso, si no recuerdo mal, el 6 de junio de 1822, y el 7 fue enterrado en el Tejar, en el cementerio del Tejar, que ustedes saben es anexo a la iglesia de la Merced. No dice en qué lugar, no dice en qué parte. Por eso también hubo muchas dudas cuando alguien afirmó que había encontrado el esqueleto de Abdón Calderón. ¿De qué murió? Sucre, en el informe que da, dice que posiblemente morirá por las heridas que ha recibido, que son heridas para esa época mortales de necesidad. Pero también se ha dicho que murió de disentería, vale decir, los remedios, en fin, lo que haya sido, el agua que habrá tomado, etcétera, le provocaron la disentería y de eso murió. Pero quiero volver a otro punto. ¿Qué función desempeñaba nuestro Abdón Calderón en el Ejército Patriota? Acabo de leer en uno de los textos que se acabaron las municiones en la tropa que mandaba el general Córdoba, el coronel Córdoba en esa época. Pues bien, según lo que nosotros sabemos por documentación de la época, el teniente Calderón era precisamente el encargado de llevar
las vituallas, las municiones a la primera línea de batalla. Él era el encargado de llevar. Lógicamente no estaba obligado a llevar él las municiones a los soldados que estaban peleando adelante. Él tenía el encargo de traer municiones, parque, armas de repuesto, por favor, me disculpan, traer vendas, etcétera, medicinas, atrás de las tropas, en recuas de mulas, etcétera. Pero ¿qué es lo que hace Calderón? Por las narraciones que tenemos y por el estar herido, se ve que no se quedó en la retaguardia, sino que fue llevando las municiones a los soldados que estaban al frente para que ellos pudiesen seguir disparando. En esto consiste la acción heroica de Calderón, en ir más allá del cumplimiento de su deber. Él podía haber llegado con su recua de mulas, con las municiones, etcétera, hasta la retaguardia. Ya cumplí con mi deber, yo tengo la obligación de traer hasta aquí las municiones del parque, y no, es lo que hace es él personalmente, no solo sus subalternos, los soldados que tenían que ayudarle, sino él mismo lleva, y de un lado a otro, y de un lado a otro, y recibe varias heridas. Y por eso, después de algunos días, fallece. Esta es la historia de nuestro don Calderón, que como digo, no deja de ser heroica. Lo dice Sucre, lo dijo Bolívar, la tradición de nuestro pueblo. Eso es verdad. No es verdad que murió como el caballero Olea, allá en la Edad Media, en las guerras entre aragoneses, etcétera, vizcaínos, castellanos, en el tiempo de Don Urraca de Castilla. Les dejo a ustedes esta curiosidad, ¿verdad?, de seguir investigando, etcétera, de seguir investigando. Ahora yo quisiera pasar a finalizar este programa indicándoles una cosa. Cuando nosotros contamos la verdad, que se basa en documentación, no queremos de ninguna manera derrumbar a nuestros héroes, a nuestros grandes hombres. El Ecuador sí ha tenido grandes hombres. Lo que queremos es poner en su justa medida aquello que hicieron. Muchas gracias, mis queridos amigos. Hemos llegado al final de este programa, que es de ustedes. No se olviden, por Radio Sucesos y TV Sucesos, grandes y pequeñas historias de la historia, con Carlos Freile. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Grandes y pequeñas historias de la historia.